y a su nombre y al nombre de Cristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús, al merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Yo recuerdo que cuando pasaban cositas como esta, cuando éramos niños, decían: hoy estamos de retiro. Entonces todo el mundo tranquilo, que aquí estamos de retiro. Ay, gloria a Dios. ¿Estamos de retiro o no estamos de retiro? Oh, gloria a Dios. Lo lindo de esta iglesia es que ahí mismo hay una cocina y hay miel de abeja y azúcar. Si a alguien le da un mareo, se resuelve rápido. Hermano, hay que gozarse en la presencia del Señor. Y todo esto hay que disfrutarlo, porque hay que entender que si hay luchas y pruebas, ¿por qué estamos caminando? Amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro amado Cristo Jesús y exaltado por los siglos de los siglos. Esta hermosa ya tarde casi, gloria a Dios, el Señor nos va a hablar algo muy lindo. Preste su corazón, su mente, sus ojos y dígale: Señor, háblame. Padre, háblanos. Padre, habla nuestras vidas, Señor. Habla, Señor. No hay manera, Señor, en la que podamos estar tan llenos que no necesitemos más de ti, Señor. Que no anhelemos, deseemos, Señor, más de tu palabra, de tu sabiduría, de tu gracia, de tu favor, Señor, y tu misericordia, de tu cuidado, amado Padre. Y aquí estamos, Señor Dios, que mis hermanos te puedan escuchar, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar a nuestras vidas, Señor, que es el que da el convencimiento, es el que trae la revelación de la palabra. Habla a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, hermano, en esta mañana vamos a tener ese tema titulado La Pascua. Y yo realmente le decía: Señor, ¿y por qué? ¿Y cuál es el motivo? Y a medida que el Espíritu Santo me iba revelando, iba viendo este tema sobre la Pascua, precisamente por la fecha que se celebra y que mucha gente a veces está en confusión. Nosotros, el Señor en su misericordia nos quiere mostrar la verdad de las cosas. Y es igualito como cuando Cristo Jesús decía que iba a Galilea, y entonces decía que le era necesario pasar por Samaria. Él quería pasar por ese lugar para sacar de la confusión a la mujer samaritana y a todo ese pueblo, porque luego ella salió a predicar y a decir cuál era la verdad. La Pascua es algo, hermano, que bíblicamente está hecha para nosotros. Lo único que vamos a ver, porque hay algunas connotaciones y algunos detalles que han marcado tradicionalmente a la humanidad, y el Señor quiere sacarnos de la religiosidad y que podamos entender qué significa la Pascua. La verdadera Pascua, según la Biblia, no es procesiones y salir a caminar con una cruz, ni con velas encendidas, ni nada por el estilo. O sea, eso no es bíblico. No se trata de procesiones ni de celebraciones litúrgicas. No se trata de nada de eso realmente. Mucha gente cree que la Pascua es celebrar todas esas celebraciones, reuniones familiares, dispuesta por la Iglesia Popular, vamos a decirlo. Esto nació por la Iglesia Popular y comenzó a tener un cambio 33 años más o menos después de la muerte de Cristo Jesús. Se comenzó a hacer todo esto. Entonces, la Pascua realmente no se trata de conejos, ni se trata de huevos. Porque los famosos conejos de Pascua que han querido hacerlo más famoso que al mismo Cristo Jesús, y los huevos de Pascua, realmente hablan de una adoración a la fertilidad. Lo mismo que pasaba en la antigüedad. Cuando usted ve que el pueblo de Dios, y cuando usted ve que en la palabra el Señor está rechazando al pueblo y está mandando al pueblo a que dejen de adorar a otros dioses, a falsos dioses, la mayoría de los dioses que se levantaban, los fenicios, los heveos, el eteo, todos los amorreos y toda esa gente,
eran dioses que tenían que ver con la prosperidad, la fertilidad, la diosa de la lluvia, todas las cosas raras habidas y por haber, de la naturaleza, de esto y del otro. Entonces el que pone un conejo de Pascua en su casa, o el que pone huevos de Pascua como decoración, está adorando a los dioses de la fertilidad y todas las porquerías que se ha inventado el mundo, queriendo sustituir la verdadera adoración a nuestro Dios, que siempre ha sido el problema del enemigo, que ha querido robarse la adoración que merece Cristo Jesús, quien es nuestra Pascua, y lo vamos a ver hoy bíblicamente. Entonces Cristo Jesús es la verdadera Pascua para nosotros. Entonces no es el tener sustento, no es el pan, no es el alimento, no es la provisión, no es nada de esto. Recordemos que al mismo Cristo Jesús, Satanás lo quiso tentar, ofreciéndole cambiar lo que es la roca, una piedra, por pan. Cambiar a Cristo por alimento. Y él le dijo: no, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Entonces nosotros no debemos dejarnos confundir. Nuestra adoración no debe ir en pos del alimento ni de la provisión, sino de quién es realmente quien nos salvó. Y vamos a verlo bíblicamente. Veamos en Éxodo capítulo 12 donde inicia esto. En Éxodo capítulo 12, en el verso 7, toma inicio este mandato de parte de nuestro amado Dios y creador del cielo y de la tierra, cuando en el verso 7 le dice a Moisés, le da las instrucciones de la celebración de la Pascua. Y le dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, en que lo han de comer. O sea, en la casa donde habían de comer el cordero. El Señor le está hablando de que iban a tomar un cordero, lo iban a sacrificar, iban a tomar de la sangre de ese cordero y lo iban a poner en las entradas de la puerta, en el dintel, en las orillas, en los marcos de la puerta. Lo iban a poner en la casa donde se iba a comer cordero. Pero habían instrucciones específicas de cómo se iba a comer el cordero. Era bien asado, era cordero y no se podía quedar nada. O sea, a Cristo Jesús lo tenemos que tener por completo. A Cristo no se puede tener a media. No puede que un pedacito y quedó un chino. No, a Cristo es completo o no, porque Él mismo nos dice a nosotros: mira, o tú eres frío o eres tibio, o eres caliente. Porque tibio te vomitaré de mi boca. El tibio, la palabra dice que lo va a vomitar de su boca. Usted es caliente, o usted es pentecostal y usted es de fuego y usted quiere estar en la presencia del Señor, o deje eso, porque en algún momento te va a vomitar. Lo tibio es nauseabundo. Entonces él decía: se comerán el cordero completo. Inclusive la instrucción era: si el cordero era demasiado para una familia, júntese con otra familia para que se coman el cordero. Aquí hay muchísimas enseñanzas lindísimas en esto que el Señor hizo en esa ocasión, aunque fue una noche de dolor. Y vamos a ver qué realmente es la Pascua, porque la Pascua no es solamente fiesta. En esa ocasión, dice en el verso 8, esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas. Hojas verdes y amargas. No era disfrutar que iban. Esas hojas de amargura, cada vez que el pueblo de Israel comía, y que todavía algunos creo que la celebran y la comen, la Pascua, tenían que comer hojas amargas, que representaba la amargura y el dolor, el sufrimiento. En aquella ocasión ellos lo veían para recordar, y el Señor lo hacía para que ellos recordaran de dónde Él los sacó, de la esclavitud de más de 400 años. Eran esclavos. Entonces las hojas amargas, las hojas verdes, era representación de: no se te olvide de que este sacrificio, este cordero y esa sangre que tú estás colocando ahí es la que te está limpiando, te está librando de lo que va a suceder hoy. Pero las hojas amargas te tienen que recordar de dónde yo te estoy sacando hoy, de dónde yo te he sacado. Entonces, esas hojas amargas, no solamente eso, sino que venía el pan sin levadura. Y el pan sin levadura, la levadura tiene componentes que corrompen y hacen que las cosas se crezcan. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces,
¿Qué sucedió, hermano? Y veamos, analicemos, nosotros recordemos. Yo recuerdo que de niño, en estos días hablábamos, mi esposo y yo decíamos, wow, qué diferentes son las famosas Semanas Santas, que se han convertido en más otra cosa que santas. Qué diferentes son las Semanas Santas de cuando uno era niño. Yo recuerdo que nos pasábamos la semana entera viendo películas de Moisés, viendo la película de Cristo crucificado, un Cristo medio flacuncho, pero era Cristo. Cristo no era flaco, Cristo era un hombre fuerte, porque él era carpintero. Él hacía uno de los oficios más fuertes que había. Él era carpintero. Era un hombre fuerte, no era un enclencle. Era un hombre fuerte. Entonces, Cristo Jesús, veíamos la película de Cristo y comíamos mucha habichuela con dulce, yo recuerdo. Y los boletines, wow. Pero eso sí ha cambiado para bien, porque los boletines, boletín de Semana Santa número 400, no sé cuánto, llevan no sé cuántos mil muertos. Uy, Dios mío, era horrible. Tanto ahogado, tanto accidentado. El Señor, gracias al Señor, ha traído sabiduría y en eso sí ha sido para bien. O sea que no ha sido tan grave. Gracias a Dios que eso ha cambiado mucho. Pero eran tan diferentes estos tiempos. La gente reflexionaba más. Ahora la gente, en vez de prepararse más para la venida de Cristo, está más preparado para irse de Semana Santa y de vacaciones. Se preparan más para irse para hoteles y viajes y demás, que estar en la presencia del Señor. Aunque realmente hay que estar en la presencia del Señor todos los días. Entonces, hay que analizar algo. En ese tiempo sucedieron cosas terribles. Por eso es que más adelante el Señor le dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá, y no se te olvidará, o sea, las cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Las cosas que ellos vieron, hermano, ninguno de nosotros las ha visto. O sea, fueron cosas terribles. O sea, las plagas que cayeron sobre Egipto, las plagas horribles que cayeron, era algo horrible. O sea, llovía granizo, el agua se convertía en sangre, hermano, moscas, de todo llegó de todo. Pero la más grande de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Y el Señor en su palabra nos enseña que Él endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que de alguna forma, con lo que el Señor iba a hacer, para Él mostrar su poder, mostrar su gloria, que el faraón entendiera y el pueblo de Israel fuera librado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Entonces viene la plaga de la muerte de los primogénitos, hermano. Y la palabra dice que el lloro era horrible. El grito, o sea, en cada casa, dice la Biblia, en cada casa de los egipcios, dice que hubo muertos. Y probablemente en una casa habían 2 y 3, porque si el papá era primogénito y tenía un primogénito, ahí se iban 2 de una. Y hasta los animales que eran primogénitos se fueron, dice la palabra. Entonces, esa noche era una noche de muerte. Era una noche de dolor, era una noche de sufrimiento, porque quien pasó, dice la palabra, fue el heridor. Fue la muerte que se levantó, que el Señor la sal y mata a todo primogénito. Y para que usted vea cómo son las cosas, la muerte sabe cuál es primogénito y cuál no. Hasta eso conoce la muerte, hasta de eso tiene potestad. Porque el Señor dice la palabra que fue el Señor que la envió. Y el Señor fue que la permitió, o sea, el Señor fue que mandó la muerte. Entonces, mientras el pueblo comía, estaba siendo guardado. Mientras ellos estaban comiendo, hermano, mientras ellos estaban comiendo el cordero, y mientras ellos estaban comiendo pan sin levadura, y mientras ellos estaban comiendo hierbas verdes, se oía el grito, ellos oían los gritos. Ellos escuchaban el lloro y el lamento en todo Egipto. Fue una noche de dolor. Pero una noche de dolor, ¿por qué? Una noche de dolor, ¿por qué? ¿Qué estaban celebrando? La Pascua. Llamado del Señor a celebrar, ¿qué? Pascua. Que era una fiesta a Dios. Una fiesta en medio
de dolor. Mientras otros estaban sufriendo, el Señor estaba librando a su pueblo amado. Mientras otros estaban padeciendo, el Señor estaba librando a lo suyo. A todo el que puso sangre de cordero en el dintel de su casa. ¿Qué es Pascua? Si nosotros buscamos en el diccionario, en el Strong, esto viene una palabra del hebreo que significa preterición. ¿Sabe lo que es la preterición? La preterición, hay intencional y no intencional. La preterición es algo que se utiliza o se maneja en las leyes, y es cuando un testador omite al heredero forzoso conscientemente para evitar que herede algo. O sea, una persona está declarando un testamento y sabe que hay alguien que hereda algo y dice, no, yo aquí lo omito a él y no quiero que él herede eso. Se supone que el pueblo de Israel, lo que vemos por la palabra, celebró Pascua. El Señor le dijo, celebren Pascua. Y Pascua quiere decir, celebren que lo estoy librando. Celebren que lo estoy omitiendo de la muerte. Lo estoy omitiendo de lo que va a acontecer en el mundo. Ustedes son guardados, ustedes no van a heredar lo que va a suceder. Ustedes están siendo omitidos de lo que va a suceder. Cuando pensamos a conciencia, realmente la Pascua es que el heridor salga a matar. La Pascua en la Pascua hay muerte. En la Pascua hay muerte. En aquella ocasión hubo muerte de cantidad de primogénitos, pero también hubo muerte y sacrificio de cantidad, hermanos. Imagínense, por cada hogar hebreo, un cordero. La cantidad de corderos que fueron sacrificados. Y entonces hacia allá que el Señor nos quiere llevar para que nosotros entendamos cuál fue el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Tú sabes lo que es que el Cordero de Dios quite el pecado de todo el mundo, ya sin necesidad de estar haciendo sacrificios. Se conoce como la celebración más importante de la iglesia cristiana hoy en día. En la fiesta de Pascua se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo, ¿verdad? En definición, eso es lo que se conoce como Pascua. Ahora, sigamos viendo qué dice en el verso 13 sobre la Pascua. Dice en el verso 13, y la sangre os será por señal. La sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Quién verá la sangre? El Señor. Y pasaré de vosotros. Entonces quiere decir que, hermano, mire, le voy a decir, hay cosas profundas y yo quiero que usted en el nombre de Jesús permita que el Señor en su misericordia ministre a sus vidas y que podamos entender la enseñanza de lo que el Señor hoy trae a nuestras vidas. Cuando la palabra nos dice a nosotros, y pasaré de vosotros, quiere decir que mientras la muerte iba pasando, Jehová Dios iba también guardando y cuidando a su pueblo. Él iba también. O sea, el mismo Dios iba pasando. La muerte iba aquí matando y el Señor iba ahí. No fuera a ser que se equivocara, digo yo. Así es nuestro Dios. Dice, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando el Señor está con nosotros, el Señor nos guarda. Por eso es que nosotros conocemos que cuando Cristo Jesús murió, el Cordero inmolado que murió y dice, descendió a lo más profundo y le arrebató la llave de la muerte a Satanás. Ahora el que tiene el control y el dominio es Él sobre los que están cubiertos con la sangre de Cristo. Esa noche murieron miles de primogénitos de Egipto. Miles de corderos fueron sacrificados. Que obviamente cada cordero tenía que reunir los requisitos que ahí en Éxodo, si leemos el capítulo completo, vamos a ver que el Señor dio instrucciones de cómo debía ser el cordero y cómo debían apartarlo y por qué tiempo, y que no debía tener mancha. Tenía que ser un cordero de 1 año, eran cosas específicas.
Y realmente no era cualquiera que podía realmente cubrir el pecado del mundo, solamente Cristo. Solamente Cristo. Por eso luego más adelante vemos en Jeremías, en el capítulo 31, donde el Señor entonces viene y nos da a nosotros una promesa. Le da al pueblo de Israel una promesa que hoy es para ti y para mí. Dice en el verso 31, dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel, dice, y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. El Señor había hecho un pacto con ellos y dice: lo tomé de la mano y lo saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué dice? Ellos rompieron ese pacto. Ellos rompieron ese pacto, dice. A pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Oye, qué detallazo. Oye, qué detalle. A pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Un hombre que ame a su esposa. Porque no todos los hombres aman a su esposa. Hay que ser enseñado y dejar que el tiempo pase para uno entender que verdaderamente uno ama. Yo amo esa cosa que está ahí, esa cosita linda. Mire, el Señor dice: a pesar de que yo los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. ¿Usted sabe lo que era que un hombre amara a su esposa? En la tradición judía, y todavía hoy, pero no se lleva como antes, porque todo ha sido distorsionado. El enemigo ha ido distorsionando todo. Un matrimonio judío era algo especial. Existe algo que se llama ketubah. La ketubah se considera una parte integral de un matrimonio. La ketubah era un documento que se creaba y que se crea todavía tradicionalmente. Lo único que hoy en día no se ejecuta como se hacía anteriormente. Y cuando el padre está hablando aquí de cómo un hombre ama a su esposa, está dando detalles de ese hombre que estaba dispuesto a escribir un contrato a donde él se comprometía a cuidar a esa mujer, a cuidarla, a mantenerla, a protegerla, a que si él quedaba, a que si él moría y ella quedaba viuda, o sea, que hubiera un sustento para ella, un cuidado para esa mujer. La ketubah describe todos los derechos y responsabilidades de un marido en relación con su mujer. Eso era algo increíble, cómo el hombre se comprometía con una mujer. Y cuando Dios está diciendo esto, que él amó a Israel como un hombre ama a su mujer, que él hizo un pacto, y cuando habla de pacto es porque la ketubah era un pacto que se hacía. La ketubah era un pacto matrimonial, y es lo que Cristo ha hecho con nosotros, lo que el Padre ha hecho con nosotros, un pacto. Entonces él dice que él iba a hacer un nuevo pacto, y lo hizo con nosotros, con la novia, con los que son novia. ¿Alguien se considera novia aquí? Hay cuatro que son novias. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sigue diciendo en el verso 33: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice. El nuevo pacto. Porque aquel fue literalmente, en cierto sentido, abolido. Cuando hay algo nuevo, lo viejo es abolido. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones o mis leyes, dice, en lo más profundo de ellos o en sus corazones, y las escribiré en sus corazones, dice. Hoy las leyes del Señor están escritas en nuestros corazones. Y dice: y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Su pueblo adquirido. Adquirido, adquirir es algo que yo tomo, que yo compré. Nación santa, pueblo adquirido. O sea, que Él nos tomó. Mire cómo es, o sea, así como dice, como saqué al pueblo de Israel, lo tomé de la mano y lo saqué, así mismo el Señor nos ha adquirido a nosotros. Pero con precio de sangre.
Y entonces es hermoso ver que un nuevo pacto, Él dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Y luego vemos en Lucas capítulo 22, en el verso 14, donde Cristo Jesús entonces muestra algo hermoso. Y tanto que se habla de la última cena y hay hasta cuadros y de todo, pero en esencia sabemos qué pasó. La última cena, esta cena, la palabra nos enseña a nosotros que Cristo la deseaba, que Cristo la esperaba, porque ahí estaba el propósito de ese plan que el Padre había dicho en Jeremías. Dice en el verso 14, cuando era la hora, dice, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuando Cristo Jesús dice, cuánto yo he deseado comer esta Pascua, ¿qué es Pascua? ¿Qué era Pascua? El sentarse a celebrar la liberación del pueblo de Israel, comer pan sin levadura, ¿verdad? Cordero y todo lo demás, o sea, celebrar la Pascua. Él anhelaba que llegara ese momento que era la última para él, porque él dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo padezca, para cumplir lo que había dicho el Padre. El nuevo pacto. Y el nuevo pacto está en la sangre de Cristo y lo vamos a ver ahora. Porque dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios, cuando nosotros vamos a celebrar, la novia, vamos a celebrar por última vez esta Pascua y él romperá la copa, que es parte de la tradición de una boda judía. Que el novio le da promesa y le pone anillo y toman la copa en el compromiso y todo lo demás, pero el día de la boda rompe la copa, ya no vamos a beber más. Ya no habrá necesidad de beber más copa. No habrá más necesidad de celebrar Santa Cena porque vamos a estar en su presencia. Ya no vamos a tener que celebrar más aquel evento que nos recuerde el padecimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque vamos a estar en su presencia. Y Él dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de entrar en el padecimiento. La famosa última cena. Esa última cena tiene detalles importantes. Y es que Él dice, ya no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No la comerá más, pero iba a dejar un pacto con nosotros. Y dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Él estaba haciendo un pacto. Le estaba diciendo, yo no volveré a tomar más del jugo de la vid hasta que venga el reino de Dios, hasta que sea establecido el reino de Dios, hasta que seamos levantados. La Santa Cena, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros debemos de recordar bien qué es esto. ¿Quién es nuestro Cordero? Porque el pueblo de Israel en aquella ocasión, cuando iba a ser librado, tuvieron todo que sacrificar cordero y poner sangre. Hoy ya nosotros tenemos un Cordero que hizo el sacrificio, que fue a la cruz del Calvario. Nosotros cuando celebramos la Santa Cena tenemos el pan físico, que Él nos dijo que tomáramos el pan y bebiéramos del vino, pero que no se nos olvide el Cordero. Que no se nos olvide el Cordero. Tú y yo el Cordero nos lo comemos cuando tú y yo estamos aquí en la presencia, cuando tú y yo estamos buscando su rostro, cuando tú y yo estamos alimentándonos de su palabra, cuando tú y yo estamos buscando ese rostro. Dice en el verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, ese es su cuerpo, que por nosotros es dado, dice. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria, recordando
en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Esa copa era el nuevo pacto en su sangre que por nosotros se derramó. La sangre de Cristo fue derramada como un nuevo pacto. Y eso lo hemos escuchado mucho, pero entendemos lo que significa el nuevo pacto. Entendemos lo que sucedió para librar al pueblo de Israel de la esclavitud, lo que sucedió, lo que cubrió para que no entrara el heridor. Ese nuevo pacto significa que esa sangre de Cristo Jesús es la que te vive cubriendo a ti día y noche. Esa sangre de Cristo Jesús es la que te está librando todos los días. Esa sangre de Cristo Jesús es la que está ahí puesta para que el heridor no toque tu casa, para que no toque tu morada, para que no toque tu vida. Está ahí porque fue derramada ahí un nuevo pacto que te cubre, que te libra de todo mal. Cristo celebró una primera y una última cena aquí en la tierra. Y esta última fue la que selló. Yo no sé si ustedes saben que Cristo celebró una primera cena aquí en la tierra. ¿Saben cuál fue la primera cena? Si va a Génesis capítulo 14, en el verso 18, ahí está la primera cena. La primera Santa Cena la celebra Cristo Jesús, tipo un rey. Usted lee que dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cuando libró al pueblo del Señor, cuando Abraham. El Señor utilizó a Abraham para librar a los que habían sido esclavizados, incluyendo a Lot, su sobrino, y fue y destruyó recuerda al rey de Sodoma y Gomorra, que es tipo de Satanás, que quería tener a Lot. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo lucha, Abraham venció, y entonces viene y aparece Melquisedec, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay una genealogía que detalle quién es Melquisedec. Cristo Jesús dice, rey de Salem y sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Primera Santa Cena. Sacó pan y vino, dice la palabra, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Primera Santa Cena. Y la última Santa Cena fue esta. Le llamamos Santa Cena, pero fue la mesa del Señor, a donde estaba Cristo Jesús con los discípulos, y establece este nuevo pacto. Un pacto maravilloso para librarnos a nosotros y para darnos a nosotros libertad, que tiene tantos detalles. Pero veamos algo, porque más adelante, y vamos en el tiempo, más adelante vemos que Pablo entonces viene y está hablando de esto, de la cena o la mesa del Señor, y está dando una enseñanza importante sobre nuestras vidas y lo que debemos hacer cuando venimos a esto. En 1 Corintios capítulo 5, en el verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Para entender por qué el pan sin levadura. ¿Por qué el pan sin levadura? ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es leudar? Es contaminar. Leudar es algo que no está en su forma original, está adulterado. Y en este caso es contaminación, porque científicamente la levadura son gérmenes. Son gérmenes. Si no vamos al plano científico a ver qué es lo que sucede ahí, son gérmenes. Entonces es algo que está contaminando. Entonces, ¿qué dice en el verso 7? Ahora vamos espiritualmente. Limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. O sea, límpiate del viejo hombre para que seas un nuevo hombre. Vieja levadura. ¿Y qué dice? Dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién?
porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Dice, ya fue sacrificada por nosotros. La celebración de la Pascua significa que era un sacrificio, había que hacer un sacrificio para ser libre, un sacrificio para ser librado de la muerte, un sacrificio para que la muerte pasara por alto. Yo no sé si le leí todos los significados, pero creo que nada más le leí uno y voy a volver allá para que lo veamos rápidamente. Todos los significados. Pascua significa exención. Exención, está exento de algo. Pascua significa saltar, pasar por encima o librar algo. Eso significa Pascua. Ese es el significado de la palabra Pascua. Que la muerte pase por encima. Ay, mira, es un hijo de Dios, voy para arriba porque no puedo tocar, no puedo pasar por ahí. Eso significa Pascua. Entonces lo que estamos viendo es que la Pascua, nuestra Pascua es Cristo Jesús y ya fue sacrificada por nosotros, aunque no somos merecedores. Así que celebremos la fiesta con pero ¿qué dice? No con la vieja levadura. O sea que hay un llamado a celebrar la fiesta de la Pascua. Hay un llamado a celebrar el que Cristo murió por ti y por mí. En que hubo un sacrificio por tu vida y por mi vida. Pero no con la vieja levadura, dice la palabra. No con la vieja levadura, no con esa forma de actuar nuestra que heredamos de nuestro antepasado o con la que crecimos, con esa humanidad, con ese viejo hombre. Tenemos que sepultar ese viejo hombre. Ni con la levadura de malicia. ¿Y sabe cuál es la levadura de maldad? ¿Cuál es la levadura de malicia? Y la levadura, la vieja levadura. Porque son tres que tenemos que desechar de nuestra vida. Dice Pablo que la celebremos. Que celebremos la fiesta. Pero no vengamos con la vieja levadura. Y ese viejo hombre siempre se manifiesta. Vieja levadura es el viejo hombre, viejos vicios, pecados. Si antes yo murmuraba y criticaba y nada me caía bien o nadie me caía bien o no me gustaba que me dijeran nada, tengo que dejar eso, porque eso es del viejo hombre. No me gustaba que me dijeran lo que yo tenía que hacer, tengo que dejarlo, porque eso es del viejo hombre. Si antes me airaba fácilmente, tengo que dejarlo. Vieja levadura. Si antes venía a la iglesia como que un culto no era nada, o como que simplemente vamos a cantar 3 coritos y vamos después a escuchar lo que van a decir, tengo que dejar la vieja levadura, porque realmente eso es el viejo hombre. El nuevo hombre en Cristo Jesús, el que murió, el que sepultó ese viejo hombre, sabe realmente qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo ama. Y está dispuesto a entregar su vida por él. Porque él le entregó y sabe que no tiene cómo pagar lo que él hizo por él. Ni con levadura de malicia. La malicia se refiere a la intención muchas veces que hay en nuestra mente cuando estamos maquinando y calculando cositas. Y tenemos pensamientos que son como dañinos, que no son de bien. No voy a decir nada mejor. La malicia son esos pensamientos que no son buenos. Miradas, deseos. Si se cayera y se partiera los dientes, esos son pensamientos de malicia. Entonces, la malicia, hermano, Dios no la quiere en nosotros. Tenemos que dejar la levadura de malicia. Y también la de maldad, porque la maldad todavía es una condición más fuerte, porque es una condición del alma. La levadura de maldad, que hay que dejarla, es una condición ahí adentro
deseo en el alma, característica general, innata de ser perverso, de querer el mal, de que le gusta, de que el mal no le hace nada. Inclusive yo le voy a decir una cosa, y usted me va a acusar, y esto no es una doctrina, pero el que ve películas y ve cosas malignas, obras de mal, y eso no le hace nada, algo hay en su alma y en su mente. Porque es que no puede ser que el que tiene a Cristo Jesús y el que está lleno de luz y el que ama las cosas de bien, no le sepa nada ver el mal, ver cosas que están contaminadas y ver obras de maldad, pero ni siquiera en un juego, que ni siquiera en un juego, es que no. Entonces aquí la palabra nos está diciendo, tenemos que dejar la vieja levadura, la levadura de malicia, la malicia de los pensamientos maliciosos, que maquinan, inclusive a veces engaño, maquinan para seducir y para hacer cosas que no están bien, y los de maldad. Entonces, ¿qué dice? Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Con qué vamos a celebrar la Pascua? Con panes sin levadura, que de sinceridad y de verdad. Sinceridad, hermano. Sinceridad y verdad. Y no una sinceridad sinceramente equivocado, porque hay gente que está sinceramente errada. ¿Por qué Pablo nos llama a que nosotros celebremos la fiesta de la Pascua? ¿Por qué nos llama? Porque es necesario que nosotros recordemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, que a nosotros no se nos olvide. Porque nosotros debemos de reconocer que Cristo es nuestra Pascua. Debemos de tenerlo bien presente. Y dejar todo lo que fermenta y todo lo que corrompe en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces, en Juan capítulo 1, en el verso 29, nosotros vemos aquí a Juan el Bautista que dice, en el verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio a Cristo y dijo, he ahí el Cordero, aquí está el Cordero. Recordando que el pueblo de Israel, habían corderos que habían sido utilizados ¿para qué? Para ser sacrificados y para que los pecados de ellos fueran borrados y para que el heridor pasara y los librara. Y entonces Juan tiene este encuentro y sabe que llegó el Cordero, el verdadero Cordero, el que iba a quitar el pecado, pero de todo el mundo, un solo Cordero. Una sola figura que iba a acabar con el pecado, que iba a ser el pago, que nos iba a redimir, que iba a hacer la redención para nuestras vidas. ¿Por qué Cordero? ¿Qué tiene de diferente el Cordero? Porque el Cordero es pacífico. El Cordero muere mudo, sacrificado mudo, sin hablar. Entonces, vieja levadura es cuando yo taca, 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 taca. Él como cordero mudo fue llevado al matadero, siendo inocente. Y esa es la característica de un cordero. El cordero no chilla como el cerdo. Te escucha un cerdo cuando lo están matando y los gritos son. El cordero muere mudo, en silencio. Y la palabra nos enseña que Él viene a buscarse a sí mismo. Entonces, ¿a qué estás dispuesto? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. No que lo tapa, no, lo quita.
lo quita el pecado del mundo. Si tú y yo venimos ante Él arrepentidos, Él quita y borra nuestros pecados. Dice la palabra que lo echa a lo más profundo de la mano. Entonces ese cordero que quita el pecado del mundo también es el cordero que su sangre nos limpió, que su sangre nos redimió, que su sangre nos compró. Fuimos comprados con precio de sangre, y no la sangre de cualquier persona, la sangre de Cristo. Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Es profecía. Isaías estaba profetizando lo que iba a vivir Cristo Jesús. Varón de dolores. Y a nosotros nos pisan un zapato, hermano, y cónchale, Dios mío. Dije cónchale porque hay gente que está tan santa que le salen otra cosa. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Usted sabe lo que es ser experimentado en quebranto? Experiencia quiere decir que la viviste. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros que Cristo Jesús fue experimentado, no es que a Él le contaron de nuestros dolores, no, es que Él lo vivió. Y como que escondimos de Él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sigue diciendo en el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Pecados que a veces, como decía David decía, Señor, perdóname y líbrame, muéstrame hasta los pecados que me son ocultos, pecados que a veces no son ocultos. Y a veces ni siquiera eso lo queremos reconocer, que a veces hasta en sueño nosotros tenemos pecado. En sueño, en pensamiento. Yo no le hago mal a nadie porque yo soy una persona que le sirve al Señor. Sí, hay que tener cuidado, hermano, con los pensamientos. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas. ¿Y usted sabe lo que es llaga? Mire, hermano, yo no sé si usted se ha hecho una quemadita en algún lado, usted se le ha hecho un nacimiento, que usted ve que comienza a abrirse y abrirse y abrirse. Imagínese el cuerpo entero molido por latigazos. Si usted se pone a escudriñar y a investigar cómo era el proceso de los latigazos que le dieron a Cristo Jesús por ti y por mí, es muy lindo verlo en una película. Pero ese Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, cuando la palabra dice que Él sufrió por ti y por mí, esto no es un cuento ni una fábula. Cristo Jesús sufrió por nuestros pecados. Cristo Jesús, experimentado en dolores y en quebranto, como dice la palabra, fue herido por nuestras rebeliones, hermano. Y todo por amor. Hay un salmo, el Salmo 33 en el verso 18 dice algo muy especial sobre este amor de nuestro Dios hacia nosotros. Dice en el verso 18, dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Tú esperas en su misericordia? Dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, dice la palabra, y para darles vida en tiempo de hambre. Para librar sus almas de la muerte, dice la palabra. El ojo de Jehová está ahí. Mira, si tú le temes al Señor,
Si tú le temes al Señor, tú tienes cuidado de abrir tu boca. Si tú le temes al Señor, tú tienes cuidado de cómo caminar y dónde caminar. Tú tienes cuidado de lo que vas a ver y de lo que vas a escuchar porque tienes temor de Él. El temor del Señor, el temor a Dios, el temor es algo, hermano, que está ahí latente porque es el Espíritu Santo que está todo el tiempo diciéndote, no lo haga, no lo haga. No de ese paso. Es más, Él te dice cuando ya tú estás lleno. Mire, usted no me lo cree. El Espíritu Santo te dice a ti, ya no coma más, porque si te come otro pedacito es gula y es pecado. Así es el Espíritu Santo de Dios. Así. Y dice la palabra del Señor que el que tiene temor es el que tiene temor, el que teme a Jehová. Dice que su ojo está ahí mirando. Mirando tu vida. Los que esperan su misericordia, Él los libra de la muerte. Por eso insisto en lo que predicaba la semana pasada. Yo no creo que el Señor se mueve de esa manera. Yo no creo que el Señor salva de esa manera. Yo creo que nosotros como seres humanos somos lo que buscamos. Ahora, su misericordia está presta ahí para salvar. Y si Él te ama y eres hijo de la promesa, te va a dar la oportunidad de arrepentirte ahí en el momento, pero igualito que Sansón. Y hace poco que hablábamos de Sansón. Igualito que Sansón. Viene con una promesa, guardado por el Señor, nazareo. ¿Y cómo termina? Pero dice, él no sabía que el Espíritu del Señor ya lo había dejado. Ahora, la palabra me enseña que él fue salvo. Porque a última hora clamó al Señor y el Señor le devolvió la fuerza. Y aunque mató y ahí murió él, fue salvo. Si no, no estuviera en hebreo como uno de los héroes de la fe. ¿Pero esa era la forma y era el plan de Dios? No. Entonces, dice la palabra del Señor que Él está presto para librar nuestras almas de la muerte. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, la Pascua es Cristo Jesús, hace que el heridor pase así por arriba. Para darle vida, ¿en qué? En tiempo de hambre, dice la palabra. Ya yo estoy casi terminando, hermano. Dice Mateo capítulo 22, verso 1, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces el reino de Dios es semejante a una boda que el rey hace para su hijo. Es el reino del Señor. ¿Y qué decía Cristo Jesús? Que Él no volvería a tomar más del jugo de la vid hasta que viniera el reino del Señor, ¿verdad? Y entonces ese reino del Señor es semejante a una boda, a donde invitan a quien, a los convidados a las bodas, mas ellos no quieren ir. ¿Quiénes son los convidados? En este sentido, Cristo Jesús está hablando de los judíos. No quisieron venir, sin embargo vienen otros, que somos nosotros, por misericordia. Esta era parte del misterio que se les reveló a Pablo, que los antiguos que están en el Antiguo Testamento no entendían ni conocían. Porque si hubiese sabido, Satanás no mata a Cristo Jesús, porque hubiese sabido que Él iba a ser nuestra Pascua y que iba a tener que pasar por encima para no tocarte a ti ni a mí. Amén. Entonces, yo quiero que veamos ya para terminar, que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. Unos rechazaron, otros aceptaron. Bienaventurados son los que son llamados. Son bienaventurados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque mira, llega el capítulo 21 y ya está esa celebración. En lo que se le está revelando a Juan, que se lo está revelando el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que vio Juan el Bautista,
al otro Juan, al discípulo amado, le revelan esta boda en el capítulo 21. Y en el verso 9 vemos que dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. ¿Qué hizo el Señor cuando iba a librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Envió plagas. Y aquí vemos, dice, que vio ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras que vienen sobre la tierra. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada. Recuerda el pacto. Recuerda que el padre decía: yo la amé como un esposo ama a su esposa. El compromiso, el nuevo pacto que Cristo Jesús anhelaba que llegara esa noche para estar ahí sentado, y dice: hoy hay un nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto. ¿Un pacto para quién? Para la novia. Un pacto que está sellado con la sangre de quién? De Cristo Jesús. Un pacto de sangre, no un pacto de hombre, no, que te pusieron el sellito no sé de dónde, no. La sangre de Cristo es el pacto. Y entonces a Juan se le revela y le dice: te mostraré la desposada, o sea, la novia que ya se fue y se casó, la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero es esta, la iglesia que se está preparando para irse a celebrar la boda. No la que se está preparando para irse de vacaciones, no, la que reconoce el sacrificio de Cristo. Lo ama y quiere estar en su presencia. La esposa del Cordero, la virgen sensata. Y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria del mismo Dios. ¿En la presencia de quién va a estar la iglesia? En la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios. Dice en el verso 23: la ciudad no tiene necesidad de sol. La necesidad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Y yo cuando escribía esto, el Espíritu Santo me traía una canción tan hermosa que yo recuerdo cuando yo era un niño y cuando ustedes eran jóvenes. Libre, Dios me hizo libre, Cristo me hizo libre. Libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Ay, gloria. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Y yo iré, ay, gloria. Yo iré con Jesús a morar. Y yo iré, ponte de pie. Yo iré con Jesús a morar, díselo. Y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Díselo otra vez. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Y yo iré, yo iré con Jesús a
y yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Ay, Jesús, iremos contigo a morar, amado Cristo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de nuestro Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. El Cordero no lo menciona como Cristo, no, Cordero, porque fue el que sacrificó. Fue el sacrificio para que tú y yo lleguemos a ese lugar. Ahí en Apocalipsis lo muestra como Cordero, lo muestra como aquel que fue callado, aquel que podía defenderse pero no se defendió, aquel que era rey y se despojó y dijo: yo iré por ellos. Aquel por el que fueron creadas todas las cosas, en quien subsisten todas las cosas. Fue como Cordero y es la lumbrera que nos alumbrará a ti y a mí en aquel lugar. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de esa lumbrera que es Cristo, que no merece que tú y yo pongamos su sangre por inmunda, que no merece que tú y yo ignoremos su sacrificio en la cruz del Calvario. No merece que tú y yo ignoremos ese amor y el derramamiento de su sangre inocente. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a esa lumbrera que es Cristo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No entrará, dice su palabra. No entrará la mentira, no entrará, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero. El libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. Tu Pascua, mi Pascua. Sacrificio eterno por tu vida y por mi vida, por tu libertad y por mi libertad, por tu salvación y mi salvación, por tu sanidad, por la salvación de tu familia, por la salvación de tu casa, de tus hijos, de tus nietos. Gracias, Jesús. Gracias, amado Cristo Jesús. Perdónanos cuando te fallamos. Perdónanos cuando ignoramos ese sacrificio hermoso. Perdónanos, Jesús. Perdónanos cuando somos apáticos. Perdónanos, Señor, cuando dudamos de tu amor, cuando dudamos de que tú pagaste el precio de nuestra libertad y que no hay condenación en ti, que el heridor no nos puede tocar, es porque tú nos libraste, no porque merecemos nada, es porque tú nos libraste. Quita de nosotros toda levadura vieja, Señor. Quita de nosotros toda levadura de malicia. Quita de nosotros toda levadura de maldad en el nombre de Jesús. Quítala. Quita la malicia de nuestros corazones, de nuestras mentes.
Lleva nuestras mentes cautiva a la tuya. Renueva nuestros pensamientos. Escudriña nuestros corazones y dinos qué hay ahí. Y dinos si hay caminos de perversidad. Dinos si hay algo, Señor, que nos aparta. Si se nos olvida lo que hiciste en la cruz, vuélvenos a tu cruz, vuélvenos. Haznos volver, Señor, al primer amor. Haznos volver, Señor, la mirada a ese sacrificio. Haznos volver la mirada, Señor, a aquel lugar donde fue el primer encuentro, donde te vimos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, oh, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dile: sangre que me redime. Y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Una vez más. Y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias por redimirnos. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor incomparable. Gracias por tu amor inagotable. Gracias, amado Cristo. Gracias, amado Redentor. Gracias, amado Salvador. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Gracias. Gracias, Cordero inmolado. Gracias. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo amado. Gracias. Gracias, varón de dolores. Gracias. Gracias, admirable consejero, príncipe de paz. Gracias.
Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias. Gracias Cordero de Dios, gracias Cordero. Gracias Cordero, gracias Cordero de Dios. Gracias por quitar mis pecados, gracias. Gracias por perdonarme, gracias. Gracias por librarnos de la muerte. Gracias por librarnos de la condenación, gracias. Gracias por anular el pacto que había en nuestra contra. Gracias por anular todo pacto antiguo, gracias. Gracias por llevar en la cruz mis enfermedades, gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias amado Salvador, gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. ¿Cómo pagarte tanto amor? ¿Cómo pagarte a ti, Cordero? ¿Cómo pagarte tanto amor y misericordia? ¿Cómo? Gracias, Cristo. Gracias, Cordero amado, gracias. Gracias porque tu sangre nos da paz. Gracias porque tu sangre nos redimió. Gracias. Gracias Jesús. Gracias.